inquietud, voy a empezar a grabar y recuerden, chiquillos, que hoy día la idea es que podamos conversar sobre las inquietudes que ustedes traen con respecto a las guías, algún comentario. Teníamos 3 guías y en la segunda parte de la clase vamos a ver criterios para la constitución de pequeños grupos, ¿ya? Entonces quisiera ver si en sus apuntes tuvieron alguna duda, alguna inquietud o algo en el cual quisieran que yo entregara algunos, con Sofía entregásemos algunos otros argumentos y ejemplos de las distintas situaciones. Pueden apagar sus cámaras también si no se sienten cómodos o si ya a esta altura los datos del celular o de la conexión va disminuyendo, ¿ya? Así que no hay problema. Los escucho y las escucho, por favor, para ir resolviendo aquellas inquietudes de las unidades de aprendizaje. Algo que no haya quedado claro de alguna guía de estrategias en la práctica o del trabajo en circuito, por tiempo fijo, por repeticiones fijas, que quisieran que reforcemos. O las guías fueron claras. Yo me sorprendí que al principio estaban todas encabezadas con la misma definición. De repente estaba leyendo la guía y veo que las primeras páginas tenían la misma definición en la de circuito y las dos de circuito que hay. Sí, eso se explica porque tienen una fundamentación común, y me voy a tomar un Sí, poco pues las no, por palabras de eso. Alan para avanzar con algunos aspectos que son diferenciadores. Ahí el trabajo en circuito viene a ser del segundo grupo de clasificación de las estrategias didácticas cuando avanzamos al trabajo en pequeños grupos, ¿ya? Por tanto, cuando ustedes les hablen de circuito, evidentemente van a tener que referirse ya a constitución de organización de los estudiantes en pequeños grupos. Hoy día, muchos de los elementos que ustedes ya revisaron de las guías, ustedes los vivenciaron en su etapa escolar. Si lo único que vamos a hacer ahora es argumentar y entregarle aquellos elementos adicionales que nos permiten justificar aquel trabajo. Y Alan, con respecto a eso, las guías, ¿tiene alguna inquietud con respecto al trabajo de pequeños grupos? Deje ver si lo... Yo lo único que podría decir por mientras es que el trabajo de pequeños grupos, bueno, la característica es que se define por pequeños grupos, evidentemente, ojalá entre un número de 4 en adelante. Luego vamos a ver algunas bases. Cuando veamos aprendizaje cooperativo vamos a ver también otros criterios del aprendizaje cooperativo que vienen a sustentar la constitución de pequeños grupos. Perdón. Y por otro lado, el trabajo en circuito y que es parte de la estrategia de pequeños grupos se define por 2 tipos de situaciones. La literatura nos habla de que son tipos de actividades simultáneas idénticas o actividades simultáneas diferentes. ¿Cuál es esa idea, Paula, por ejemplo, que a usted le viene a la mente con respecto a esa definición? Cuando hablamos de que tenemos circuito, pero detrás del circuito es constitución de pequeños grupos y luego tipo de actividades que define la literatura. La literatura la define como actividades, no como tareas, ojo con eso. ¿O alguien tiene alguna otra idea o alguna idea que quisiera señalar que queda asimila eso? Pero es que no entiendo lo que está diciendo, como que... ¿Le hablé en chino? Sí. Ya, pero se está refiriendo a las 3, o sea, a las 3 guías, como a cualquier cosa de las guías. No, sí, a lo que ustedes tengan, a la que tengan duda, pero en este momento estoy haciendo énfasis en el circuito, pensando en que los trabajos de circuito, háganse un mapa cognitivo, pensando un mapa mental que nos diga, bueno, el primer criterio de clasificación son trabajos en pequeños grupos. Luego del trabajo en pequeños grupos tengo 2 patitas, que pueden ser tareas o actividades simultáneas idénticas o actividades simultáneas diferentes. Y después de eso, de actividades simultáneas diferentes, viene la lógica del circuito. Y en el circuito viene trabajos por tiempo fijo o por repeticiones fijas. Ese es el mapita que hay que hacerse, ¿ya? Sí. Y ahí se supone que está la diferencia entre fijo y tiempo fijo y la otra fija, que no me acuerdo cómo es. Sí, entre tiempo fijo y repeticiones fijas. Eso, que las 2 guías era todo lo mismo y al final cambiaba como la composición de lo que tienen que hacer. Así es, así es. Y cuando hablamos del trabajo en circuito hay que pensar, ya sea por tiempo fijo o por repeticiones fijas, hay que pensar que eso surge del entrenamiento, ¿ya? Y viene también, y surge a partir de los intervalos en el entrenamiento, ¿ya? ¿Y cuál es la lógica de tanto del tiempo fijo como las repeticiones fijas? Es aumentar el volumen de la práctica.
quienes vieron el semestre pasado los conceptos vinculados al entrenamiento se van a acordar de aquellas variables del entrenamiento: carga, volumen, intensidad. Y el volumen, es decir, la cantidad de tareas que hago, de ejercicio que realizo, viene a estar determinado por los circuitos. Y ahí viene el tiempo fijo y las repeticiones fijas. El tiempo fijo lo que nos dice fundamentalmente es que en cada estación diferente, cada grupo de estudiantes va a realizar el mismo tiempo por tarea. Por ejemplo, yo les podría decir, bueno, en la estación 1 del circuito 1, Nadia va a realizar 15 segundos de abdominales. Matías y su grupo en la estación 2 van a realizar 15 segundos de sentadilla, y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Cómo se mide el volumen entonces de la práctica? Nadie me va a decir, ah, profesor, yo en 15 segundos para la estación de abdominales hice 10 repeticiones. Y luego Nadia va a ir sumando la cantidad de repeticiones que hizo por cada estación. Y por tanto, ¿qué nos va a decir eso? Que en una pasada del circuito con las 8 estaciones, ella pudo haber hecho, por ejemplo, 100 repeticiones. Y eso nos va a permitir establecer un diagnóstico, porque de ahí en adelante le vamos a pedir a Nadia que aumente las repeticiones en ese tiempo fijo por cada estación y luego las aumente en el total. Y esto está muy vinculado con los estilos de enseñanza individualizados o individualizadores que están vinculados a los programas individuales en el entrenamiento, que te dice, bueno, el volumen de las repeticiones o la cantidad de ejercicios que voy asumiendo va a establecer el volumen total de lo que realizo. Y por tanto, cada circuito o cada vuelta al circuito me va a permitir sumar un volumen total por cada una de esas vueltas. Y si yo lo repito 3 veces, entonces puedo hacer 300 o 310 repeticiones. Eso es cuando hablo en la constante del tiempo fijo. Se establece generalmente que el tránsito de una estación a otra viene a constituir la pausa, la recuperación, que también es por tiempo. Y ahí generalmente se trabaja con el 50% del trabajo en la estación, es el tiempo total de recuperación. Pero va a depender también del tipo de capacidad que usted desarrolle, porque está centrado en el entrenamiento. En el tiempo también los circuitos se han ido desarrollando para el trabajo, perdón, de algún fundamento básico o el desarrollo de algunas habilidades, pero en menor medida. ¿Ya? Nos hemos encontrado también con circuitos en los cuales podamos hacer boteo de balón, lanzamientos, por ejemplo, en un contexto determinado de un deporte, de un fundamento básico de un deporte colectivo. Se puede trabajar también, ¿ya? Se puede implementar. Y las repeticiones fijas es que no viene determinado por tiempo, sino que la pausa es el tiempo de traslado entre una u otra estación. Y es un trabajo también individual o grupal incluso, en el cual yo, el mismo ejemplo, le podría decir, ya Matías, para la estación 1 usted tiene que hacer 20 sentadillas, Paula para la estación 2 va a tener que hacer 20 abdominales, Nadia para la estación 3 tiene que hacer 30 dorsales. Todos los que vayan pasando por cada una de las estaciones tienen que ir cumpliendo el mismo número de repeticiones. Lo importante ahí es que ojalá los profesores podamos establecer esa cantidad de repeticiones mínimas que le permita ser realizable para todos los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué otra duda tienen ustedes con respecto al trabajo en circuito? Que surgió en Yo llamaba por el tema de cuántas, o sea, bueno, igual depende de la cantidad de grupo que tenga, o sea, la cantidad de alumnos como grupo curso que tengamos, porque de repente ahí en una de las guías expresaba que sí, pues, obviamente son grupos pequeños y usted dice que va de entre 4 a 6, de 4 a 7 alumnos, más o ¿Sí? menos. Entonces igual habría que como profesor tener una batería de estaciones amplias como para lograr ese grupo. Y igual sería complicado también aludiendo a las desventajas de algunas de las guías que decía, que el tema del atochamiento, que nosotros igual tenemos que tener ese ojo aguja, busquilla de ver, quizás no avanzaré tanto con ciertas cantidades de repeticiones, pero con esa cantidad de repeticiones me obliga sí o sí a no estar atochando estación por estación. Claro, Entonces, ¿cuánta uno igual tendría que, eh, más o menos, cómo sería la realización de estaciones o cuánto uno tiene que generar estaciones
sabiendo que el grupo generalmente va a ser amplio, sabiendo que el grupo curso van a ser quizás 45, 40, 35 alumnos, Sí, idealmente ahí también, y Alan, sabiendo que va a haber una heterogeneidad más que una homogeneidad. es que va a depender de eso, va a depender Sí, de, po. vamos a partir primero de la lógica de lo heterogéneo, de lo homogéneo, cuando ahora veamos la constitución de pequeños grupos, que eso va a depender de criterios que tengamos para establecer la conformación de estos grupos pequeños, ¿ya? Ahora, la cantidad de estaciones debería ser acorde a la cantidad de subgrupos que vamos a realizar, con la finalidad de evitar atochamientos o evitar que se amontonen los estudiantes, y va a depender también del espacio físico el cual tengamos disponible, ¿ya? Y ahí seguramente nos vamos a dar cuenta que no tengo los materiales adecuados, el espacio es reducido, pero tengo 40 estudiantes, seguramente el trabajo por circuito no va a ser el más adecuado, ¿ya? Y esas son decisiones que tenemos que ir tomando. Y por otro lado también los contenidos que queramos revisar no siempre van a ser los más adecuados para el trabajo en circuito. Imagínense que podemos establecer un trabajo de fundamento, qué sé yo, de un fundamento básico de un deporte de conjunto, el voleibol, ¿ya? Por ejemplo. Puedo hacer trabajo de pase, trabajo de... Juan Matías, por favor, usted corríjame, pero podría ser una estación de golpe a la pared, ¿cierto? Simulando el remache, por un lado, que se hace. Otra dupla podrían estar haciendo trabajo de dedo, otro de recepción y remache, pero eso no, nos va a permitir, eso lo vamos a poder hacer siempre y cuando tengamos la cantidad de balones, por ejemplo, el espacio adecuado para poder implementar las tareas, y por otro lado también el nivel de expertise de nuestros estudiantes. La lógica del circuito va a estar siempre referida a que ustedes hagan un buen diagnóstico. El circuito no debe estar alejado del diagnóstico porque es la única forma que tenemos de estimar de cuáles van a ser el tipo de tareas, el tipo de contenido y cómo podemos organizar a nuestro estudiante en el espacio. ¿Ya? Matías, ¿te iba a decir algo? ¿No? Perfecto. Ahora, otro elemento que hay que considerar y que estaba dentro de la guía es que no hay que confundir el trabajo de estaciones con el trabajo en circuito. Algo decíamos ya el día martes. La diferencia del trabajo por estaciones o por tareas, también se reconoce, se le asigna ese nombre a esta estrategia, es principalmente que, a diferencia de los circuitos, los estudiantes y el profesor van estimando en qué lugar del espacio se van a conformar los pequeños grupos. Se van a conformar los pequeños grupos. Y posteriormente a eso, a diferencia del circuito, cuando el cambio de estación está determinado por el cumplimiento del tiempo o el cumplimiento de las repeticiones, en el trabajo por estaciones, quien demanda el cambio es el profesor o profesora. Esa es la gran diferencia. Y además el trabajo por estaciones no sigue un orden lógico correlativo. Se dan cuenta que en los circuitos uno va pasando de una estación a otra, dependiendo del nivel de habilidad, la dificultad de la habilidad o el tipo de capacidad que trabajemos, y tenemos generalmente una organización circular, ¿cierto? En cambio, en el trabajo por estaciones, las estaciones están mucho más dispersas en el espacio, y el cambio de una estación a otra lo va determinando el profesor en función del nivel de desempeño que tengan los estudiantes en la tarea entregada. Por ejemplo, si en una estación, imaginemos que estamos trabajando un objetivo de aprendizaje vinculado al básquetbol, y tenemos la cancha, y en una estación yo estoy diciendo, bueno, en una estación van a trabajar pase de pique, listo, todos pase de pique, en otra estación pase de pecho, en otra estación dribbling de protección, con un compañero un 1 contra 1 llegando a un cono, y en la otra estación vamos a estar haciendo lanzamiento estático. Seguramente los del grupo de lanzamiento estático no van a alcanzar el nivel de desempeño que yo espero. Y por tanto lo que hago es, como profesor, puedo tomar la decisión de mantenerlos mucho más tiempo en esa estación, a diferencia de la rotación del otro grupo. ¿Ya? Organizativamente, ¿qué se demanda de los trabajos de estaciones y de los trabajos en circuito? Es que ustedes, nosotros como profesores, podamos tener, es tan autónomo el trabajo, que a partir de la experiencia podamos entregar también fichas de realización y de indicaciones de repetición a nuestros estudiantes, a modo de explicar cada una de las estaciones. Eso facilita mucho el trabajo de los profesores cuando tenemos estas estaciones, el trabajo por circuito por estaciones. Por ejemplo, dejar una notita en la pared con la gráfica de cómo se desempeña la tarea, y luego decir, bueno, en la estación 1
se describe la estación 1 y luego la descripción de las repeticiones o el tiempo que se va a trabajar ahí. Entonces el estudiante ya sabe qué debe realizar y cómo debe avanzar. Generalmente se avanzan los sentidos de las manecillas del reloj y por tanto en esa lógica debemos avanzar, siempre procurando además también que el estudiante sepa de qué estación a otra se debe movilizar y desplazar. En el trabajo por estaciones es lo mismo, dejar una gráfica que nos permita avanzar en consecuencia de la descripción de la tarea. Sin embargo, en el trabajo por circuito, lo que yo voy a establecer también es, ojalá que cada estudiante pueda tener una ficha individual, donde pueda anotar al final al final de la clase, decir, bueno, hice tantas repeticiones, cuando es por repeticiones fijas, alcancé tal volumen, o cuando es por tiempo fijo, alcancé tantas repeticiones. Porque en ese sentido, ya el profesor y la profesora van a tener insumos para establecer metas. Imagínense lo importante que es eso para los procesos evaluativos, cuando quisiera yo evaluar a partir de procesos clínicos. ¿A qué se refiere la evaluación clínica? Se refiere a evaluar el porcentaje de progreso que tuvo mi estudiante en la sesión A con respecto a la sesión F. Y yo podría decir, bueno, todos aquellos estudiantes que progresaron en un 10% el volumen total de las repeticiones van a tener un 7. Los que avanzaron un 5% en el volumen total de las repeticiones van a tener un 6. Y así puedo establecer rangos de avance. ¿Ya? Y por eso está tan vinculado a los procesos evaluativos. ¿Qué otra duda o comentario podría surgir a partir de la constitución de las guías de aprendizaje, chiquillos? Profe, yo tengo una duda. A ver. Es que en la guía de repeticiones, no, de tiempo fijo, ¿Ya? dice que según el objetivo, que ya sea resistencia aeróbica, no, anaeróbica, potencia muscular, resistencia a fuerza, como que se ven los recursos y todas esas cosas. Hay que ver según eso, pero en la de tiempo fijo, no, la de repeticiones fijas, no sale nada de eso. No sale como lo que se trabajaría. Sí, generalmente, claro, generalmente eso va a venir determinado a partir del diagnóstico que podamos establecer, ¿ya? Y como son vinculados al entrenamiento, seguramente, efectivamente, como son destinados al entrenamiento, es mucho más fácil establecer un máximo, ¿cierto? Un máximo de rendimiento por estación a partir del trabajo por estaciones fijas, por tiempo fijo. Y eso nos va a permitir luego estimar cuál es el tipo y la cantidad de series y repeticiones que vamos a poder hacer luego para poder avanzar y desarrollar aquella capacidad. ¿Ya? ¿Cuál es la otra situación? Es que también las repeticiones fijas se va a estimar también o se utiliza mayormente para el desarrollo de los aspectos cualitativos de algún fundamento básico. Por tanto, si yo te adoso el concepto tiempo en las repeticiones de pecho, ¿cierto? Del pase de pecho o del pase de pique, va a perder sutileza la calidad del movimiento. Y por tanto ya no es tan esencial, y ahí hay que pensar, bueno, ¿cómo estimo esta variable de tiempo cuando voy a trabajar un fundamento básico? ¿Qué es más importante? ¿Mejorar el aspecto técnico, cierto? ¿O mejorar el aspecto del rendimiento? El aspecto del rendimiento uno lo puede mejorar en situaciones de incertidumbre a partir de establecer juegos modificados donde el estudiante pueda pensar y ejecutar rápidamente en una situación contextual de incertidumbre. Y ahí hay que establecer también, Paula, en ese sentido, cuál es el propósito de aplicar un circuito, o un tipo de circuito u otro. ¿Ya? Y ahí es importante también establecer que seguramente el trabajo por estaciones, en el trabajo por estaciones mayoritariamente, uno podría tener tareas simultáneas idénticas o simultáneas diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Que podemos tener 5 estaciones, pero en todas las estaciones tenemos la misma tarea. Todos pase de pecho. Y cuando hacemos trabajo simultáneo o de tareas simultáneas diferentes, podemos trabajar, por ejemplo, un fundamento distinto en cada estación. ¿Ya? Y por tanto nos da esa flexibilidad. ¿Qué podríamos decir entonces ahora de la guía sobre estrategias en la práctica? Que a mí esa guía me parece súper interesante, porque en definitiva, no es porque la hayamos hecho nosotros y todo el tema, pero en definitiva uno solamente en la estrategia en la práctica conoce 2 métodos de parcelación de las tareas, por ejemplo, o de un movimiento en particular, que es el analítico puro y el global.
pero en esta guía nos va entregando posibilidades del analítico y posibilidades del global. ¿Qué dudas o qué inquietudes surgen a partir de esa estrategia? Yo tenía una duda más o menos de la forma en cómo lo expuso en la guía. Ya, a Porque ver. decía, por ejemplo, decía analítica pura. Dice letra A, habilidad 1, letra B, partes A, B, C, D. Después dice C, analítica pura, B, A, C, D. Entonces la duda mía era en el sentido, la analítica pura se conforma, si yo quiero presentar como profesor una habilidad como letra A, letra B, como profesor sé que esa habilidad la divido en 4 partes, y la letra C, como profesor, para dar un aprendizaje analítico puro, lo divido en B, A, C, D, ¿así era o no? No, la lógica, no. Esa es la respuesta. La primera respuesta es no. Ya, ya. La segunda Es que respuesta, y acá lo aquí leí viene todo el detalle, es que cuando nos referimos a las partes A, B, C y D, pueden ser E, F, las que ustedes quieran, Ajá, porque no son decisiones y criterios de los profesores, es ujú, que son todos componentes de una misma habilidad. Partamos de la base que se utiliza o se sugiere establecer estrategias analíticas cuando la habilidad es muy compleja. Por ejemplo, en un golpe de dedos, yo no conseguiría realizar una estrategia analítica pura ni analítica en ninguna de sus formas. No es que no sea complejo, sino porque desglosarlo, que sí se puede, pierde sentido. Se enseña mucho mejor en la globalidad. Bueno, ahí tenemos al especialista Matías. Guys, take a seat and let's see the magic. There you go. Parece que Ripamonti el está en dos Ripomonte. clases simultáneas, ¿ya? Lo El vamos Riva a, está haciendo el video de Buena, inglés. buena arriba. lo vamos a silenciar, ¿ya? Y por tanto, Alan, para responder a su pregunta, en definitiva, las partes, el A, B, C y D, son partes de una misma habilidad, ¿ya? No son habilidades distintas. Matías. O sea, sería como de componer, o sea, voy a llevarlo a mi A tu deporte, especialidad, ¿dale? claro. Sería como desglosar un fundamento básico de mi deporte y ahí yo decidir cómo enseñarlo. Más que decidir cómo enseñarlo es cuál es la etapa o la parte de ese fundamento que requiere mayor atención y partir de ahí. Generalmente sí, eso es muy complejo porque sabemos que metodológicamente se debe seguir la secuencia de cómo van surgiendo, pero acá también la literatura nos plantea que podría yo establecer partir por la parte B y terminar en la A, ¿ya? Pero generalmente se establece una secuencia. Pensemos en su deporte. Usted me corrige y me va corrigiendo en el lenguaje si yo no soy preciso, Matías, por favor. Yo se lo pido, ¿ya? Pero si yo quisiera enseñar el remache, ¿cierto? Con la carrera de desplazamiento, ¿cómo lo dividiría usted? Enseñarlo. Lo diría como aproximación, ¿Ya? los pasos, Una aproximación A. Listo. Después, claro. Pero, y esa misma aproximación tiene que tener los pasos propiamente tales y estructurados que tiene que tener la carrera de acercamiento hacia el ataque. ya, perfecto. Profe, ¿Sí? ¿y si lo hacemos? A ver, ¿cómo sería? Ya, pues a ver, Matías, puede hacer, Ya nos enseña analíticamente. lo puede hacer. Pero es que mi pieza no es muy grande, la verdad. Entonces ¿Ya? no sé si podría verme completo. Ya, pero tratemos, a ver. Y los demás lo A hacemos ver, a igual, ver. lo aprendemos. Con alguna A ver si puedo representarlo. ¿Cómo dividiría usted las partes y cómo enseñaría el gesto de manera analítica pura? Cuando me tocó hacer clase en mi club, y ¿Ya? estuve entrenando una rama, el sub-18 fue. ¿Ya? Yo lo voy a hacer. Lo que hice fue marcar en el piso los pasos donde deberían estar la gente. O sea, hacer la carrera de aproximación. Ya, pero O sea, tenían como... perdón, Matías, para discutir, distengamos entonces el recurso que usted utiliza, las marcas, ¿cierto?, de la habilidad en sí. Ya sabemos que la primera ya. parte de la habilidad es la aproximación. Claro. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda fase? Para que después lo vayamos haciendo. ¿Cuál es la segunda fase? Yo diría que el salto. ¿Ya? Entonces, A, aproximación, B, salto. Después, la C. ¿Cuál sería?
Yo creo que 6 y última sería el ataque propiamente tal. Perfecto, listo. Ya definimos las fases. Ahora, si yo te dijera, Matías, bueno, ¿qué orden de las fases vamos a seguir? ¿El ABC o hacemos C, B, A? ¿Qué orden seguimos? Yo diría que primero debería evaluar la capacidad que tienen mis alumnos, las personas que yo les voy a enseñar, para ver qué mejor tienen y qué peor tienen para poder darle énfasis a cada una de las etapas del ataque en sí. ¿Ya? Entonces, por ende, si es que yo tengo una persona que salta mucho y que tiene buena coordinación espacio-temporal con el balón y todo, pero no se aproxima muy bien a la red y en la aproximación se pierde bastante, yo trabajaría en ABC, diría. ABC. Pero si tengo... Mira, eso es súper interesante porque por tanto ya no sería analítico puro, sino que sería solamente analítico secuencial. A, B y C. Claro. ¿Ya? Pero tratemos de dialogar entre las dos. Ahora, si yo te dijera, Matías, bajo tu criterio, de las tres partes, ¿cuál es la más importante en el remache, en el ataque? Perdón. Uf. Bajo tu criterio. Bajo mi criterio, que es un poco más competitivo, diría yo que el ataque en sí. Ya, perfecto. Entonces, si lo hacemos analítico puro, usted hoy día debería centrar la enseñanza primero en el ataque. Claro. Ahora, propónganos una tarea, siguiendo entonces la lógica C, el orden. ¿Cuál sería la más importante? La C, y después vamos a hacer C, A, B. ¿Cuál sería el orden? Yo diría que CBA, C, B, A. Ya, al listo. revés. Listo, C, B, A. Claro. Perfecto. Primera tarea entonces. Vamos a ver si nos sale. Yo pondría a las personas frente a la red, ¿Ya? Ahí está la red. atacando el balón hacia, claro, con unos 2 metros de distancia, atacando el balón hacia la red. Entonces el balón se queda en la red y no ¿Ya? tiene que ir a buscarlo constantemente, sino que trabajar el movimiento de brazos y ir moviendo el balón, manipulándolo hacia donde él quiera y a trabajar ese control de balón. ¿Lo hago solo o lo hago lo lanzo y le pego? Claro, con un lanzamiento, ataque, y en el momento de atacar la movilidad de balón hacia Ya, me voy a donde hacer yo un decida. balón. Tengo un balón en la casa, pero me voy a hacer un balón. No, yo se lo paso. ¿Ya? Eso, Profe. muéstrelo usted también. Eso. Yo se lo paso. Quería agregar una cosita igual, que incluso antes de tener el balón, se puede hacer un trabajo analítico previo del como el movimiento de los brazos, que yo no tengo idea cómo es, pero siempre es como Claro. los dos y así. Entonces, sin balón primero, para acostumbrarse como al movimiento, también podría ser una fase previa al balón. También. Ah, perfecto. Entonces Sí, ahí pero eso es podríamos hacer una cuarta etapa. ¿Cierto? Una cuarta fase. Entonces yo hago esto, ¿cierto? Ahí. Y le pego. Claro. Claro. Después podría Golazo. ser puntazo. Después yo creo que en la parte B podría ¿Ya? ser, agregando lo que decía Sofi, es hacer el salto previamente tal, saltar y hacer el movimiento, combinarlo. Pero sin el balón, cosa de que no se descontrole tanto. Y cuando ya como se familiaricen con el movimiento, empezar a agregar, tirar el balón, coordinarse con el salto y atacarlo de nuevo a la red. Perfecto. Oiga, y si yo le pego con la derecha, ¿cuántos pasos debo dar y con qué pie parto? Todo depende del sistema de juego y todo, porque puede variar la cantidad de pasos. Pero normalmente, y lo que siempre se dice, que son 3. ¿Ya? Podría ser Entonces, si es que yo derecho ataco con... o No, izquierdo, si derecho. es que yo ataco con la derecha, es siempre parto con el pie contrario, o sea, izquierda, derecha, izquierda. Y el tercero, el izquierdo, es el rechazo. Claro. Entonces, el ritmo de pasos siempre se da, o a mí me lo enseñaron, muchas veces y muchos profesores con aplausos. Sería así. Los últimos 2 pasos son rápidos y Más explosivos. cortito, más corto. Entonces, el segundo paso, o sea, ¿Sí? uno marca el primer paso con el izquierdo, se ataca con la derecha,
el derecho tiene que ser más largo y fuerte, y el tercero, que es que cerrando la carrera con el izquierdo, tiene que ser explosivo y hacia arriba. Perfecto. Entonces normalmente se va marcando con aplauso o con algún sonido para que ayude a la coordinación. Perfecto. Oiga, y ahora el paso y la tarea para el paso A. ¿Qué haría? ¿Qué me sugiere para poder aprender? ¿Qué era la aproximación? Como lo hice yo fue con marcas en el piso para que los niños se coordinaran bien, porque ver cómo hacerlo les salía mucho más fácil para saber lo que estaban haciendo con su cuerpo. Pero si no, a veces delimito las zonas donde tiene que hacer la carrera también, como tipo carreteras, donde tiene que hacer coincidir sus pasos, pero personalmente, no con marcas predeterminadas. Perfecto. Profe, Dígame. también en lo que hizo Matías, quizás habría un componente también de analítica progresiva, porque fuimos haciendo una parte de la habilidad, después mostramos la otra y combinamos las dos primeras que hicimos, salto y el remate o remache. Entonces también ahí vamos, cada vez que sumamos una parte de la habilidad, las vamos a ir juntando y eso también podría ser una analítica progresiva. Por tanto, en esa misma tarea se vieron tres cosas. La primera, vimos una analítica pura, donde Matías estimó cuál era la más relevante, y por tanto partimos de la C. Ahora, si Matías no hubiese dicho, no, hagámoslo secuencial, sin sumar las partes, solamente secuencial, decimos, bueno, carrera aproximación, rechazo y el ataque, ¿cierto? Y voy sumando A, B y C, analítico secuencial. Y ahora si yo les dijera, y un poco lo que es lo que se refería a Sofía hace un rato, es el analítico progresivo. Y esto es tan fácil en que yo no puedo pasar a B si no domino la parte A del movimiento. Y no puedo hacer C si no domino A y B en su conjunto. Y así voy sumando. Es A, lo realizo, hago B, luego A más B. O sea, siempre va a haber una tarea global entre medio. A más B, después C, A más B más C, global, ¿ya? Y por tanto, esa tarea progresiva es la suma de las partes que van quedando o que fueron revisándose anteriormente. En una misma habilidad pudimos entonces establecer tres estrategias distintas, o una misma habilidad se puede enseñar a partir de tres estrategias distintas de un mismo componente. ¿Paula? Tengo una duda, es que había entendido que la secuencial era, no había visto eso de la A, la B y la cuestión, porque yo dije, esto es así y esto es así. La secuencial pensé que era A más B y después A más B más C y la cuestión. Y la progresiva yo pensé que podía ser A más B, después B más C, después C más D y después ir juntando así como A más B más C, B más C más D. Y de hecho pensé en un ejemplo porque estoy entrenando el cheat y en los saltos que hacíamos, por ejemplo, hay que hacer 3 saltos seguidos. Y eso, entre cada salto hay que rechazar y hay que hacer algo con los brazos. Entonces, primero hacíamos un salto bien grande y después los otros 2 era como solamente, era como casi no hacerlo. Y después había que hacer el del medio, después el del final, después los 2 primeros, después los 2 últimos y después los 3. Entonces yo dije, eso es progresivo porque vamos juntando de a poco los saltos y al final los hacemos todos juntos. No, acá el progresivo es sumar las partes. A medida que voy avanzando, sumo las partes. Y el secuencial, en el caso del ejemplo que nos entregó Matías, es que yo hice la A por separado, luego hago la B por separado y luego hago la C por separado. Y después se supone que ya se sabe la habilidad completa, habiendo practicado cada parte por separado, sin haberla juntado. Por eso habla de A más B más C de una. En cambio, en la otra, por eso tiene el slash, que es A, luego domino la A y veo la B, y entonces junto A más B. Es muy lento, pero son para movimientos que son sumamente complejos. ¿Ya? Y en el ejemplo que dio fue C, C más B, C más B más A, porque fuimos al revés. Partimos de la última parte de la habilidad. Entonces lo que hizo Matías ahí, primero partió con un analítico puro y terminó con un analítico progresivo sumando las partes. ¿Ya? Se han dado cuenta cómo uno generalmente, ahora la idea es que le vayan asignando un nombre a todos los elementos que pudieron ir revisando.
Con respecto a los métodos globales, ¿hay alguna... Profe, parece que la Flo tenía una pregunta. Florencia, perdón si la vi antes con el micrófono abierto. Florencia, ¿Me escucha o no? sí, con interferencia, pero se escucha. Claro, eso del método analítico puro me recuerda a atletismo, cuando me hicieron como un método largo. Sí, en atletismo se utiliza mucho en las estrategias analíticas, ¿ya? Para los lanzamientos, los saltos, las carreras, para todas las pruebas de pista y campo se utilizan mucho los métodos analíticos de enseñanza, ¿ya? Y hay algunos que están establecidos, están establecidos, incluso normados en procesos metodológicos de las federaciones internacionales. Imagínense, yo tengo el curso de entrenador nivel 1 de la IAF, y el nivel 1 de la IAF establece procesos metodológicos de la enseñanza del salto largo, de la bala, y que son sistemáticos y conocidos. Y por tanto, ahí uno podría decir, bueno, están descritos en función de todos los procesos analíticos secuenciales más bien, ¿ya? Porque los grandes pensadores, los grandes referentes teóricos del atletismo ya establecieron fases de mayor importancia. Fíjense ustedes, por ejemplo, el salto largo, que uno podría decir, salto largo se debería enseñar carrera, enlace carrera batida, vuelo, caída, pero no, se enseña primero aprendiendo que el estudiante aprenda a caer en el salto largo. Y por tanto, no es la primera etapa que se enseña, no es la primera etapa la que se va a enseñar, sino que es la última. Y por tanto, ¿qué tipo de estrategia sería ahí? Ahí sería analítico puro. ¿O progresiva? Puro. Puro. ¿Ya? Puro, puritano. ¿Y Lorenzo. el puro al final se enseña como en conjunto todo o no? ¿Cómo? ¿El puro al final se enseña como después todo junto o no? Siempre y cuando combinemos, yo sé que una palabra que a algunos les gusta mucho, combinemos los métodos o las estrategias, estrategia de la práctica analítica sintética. Y ese es otro nombre de la estrategia, es cuando yo digo, primero lo voy a enseñar analítico y luego lo hago sintético, lo resumo, hago todo el gesto. O sea, yo podría enseñar las partes del salto largo, luego les pido que veamos el salto largo completo, general, y luego nuevamente digo, tiene dificultades en la fase de vuelo. Entonces, nuevamente vuelvo a parcelar. Incluso podría parcelar la misma fase de vuelo. Dividir la fase de vuelo, es decir, depende de la técnica del salto. Si hago colgado, por ejemplo, o hago la técnica caminando, el movimiento de los brazos, puedo sacarle, hacer un desglose y focalizar ahí, ¿ya? Pero ahí vuelvo nuevamente a las estrategias analíticas. Matías nos puede haber hecho lo mismo, decir, oiga, profe, está puro dando jugo con el ataque. Por tanto, entonces, lo va a hacer lo analítico puro, luego hago el global, y luego me va a decir, no, profe, tiene fallos en la aproximación, en la carrera de aproximación. Y nuevamente analizo el movimiento, lo separo. Y esas son estrategias que son analíticas sintéticas analíticas. ¿Ya, Florencia? Perfecto. ¿Tienen dudas? ¿Les quedó claro un poco el tema del polarizando la atención del global? ¿No? ¿Estamos claros ahí? Profe, yo no entendí eso. O sea, si hago todo el movimiento, es que para mí es muy difícil focalizar la atención en una parte de algún movimiento. Entonces, no sé si sirve. Sí, imagínate, por ejemplo, que la tarea es hacer pases, ¿cierto? Pases en dupla o hacer las trenzas. Fijemos que hacer trenzas. Ustedes alcanzaron a tener básquet, ¿no? Alcanzaron a hacer trenzas, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Imagínense que seguramente en la trenza lo que está fallando ahí es el desplazamiento del jugador por detrás del que ejecuta el pase. Y por tanto, la atención que tiene que poner el profesor no en la entrega del implemento, sino en la dirección de la carrera que tiene quien envía el pase. Y ahí voy a polarizar la atención en una parte de esa globalidad, esa tarea que es global, estoy polarizando la atención en eso. Entonces hoy día digo, ¿sabéis qué? Entonces, el pase, nuestro problema no está en el pase, sino que está en que la persona entienda la trayectoria y la dirección de la carrera. Entonces lo hago sin balón y solo me centro
en los cruces de los jugadores o de los estudiantes que están aprendiendo la trenza. Eso es polarizar la atención. Ahora, si yo lo quisiera ver de manera global, simulando una situación real, yo le podría decir, bueno, sabemos que la práctica de un deporte, lo estoy simulando solamente la práctica del deporte, luego hagamos la analogía a otras manifestaciones. Yo les podría decir, bueno, la práctica deportiva entonces, de un fundamento básico en particular, nos va a decir lo siguiente. Voy a trabajar con desmarque, con marcaciones y desmarque. ¿Estamos? Entonces, eso en una situación, en un partido de balonmano, en un 7 contra 7, no lo voy a poder ver fácilmente. Por tanto, lo que voy a hacer es verlo ya de manera parcelada. ¿Y qué voy a hacer? Hago un partido reduciendo la cantidad de participantes y haciendo, por ejemplo, un 3 contra 3, un 4 contra 4, donde yo pueda hacer énfasis en ese aspecto que es la marcación y el desmarque. Y por eso se habla de polarizando, llevándolo a una situación real. ¿Ya? Todas esas situaciones de 2 contra 2 o de 3 contra 2 más 1, cuando me refiero al más 1, que son aspectos tácticos que vamos a ver más adelante, se refiere cuando un jugador actúa como poste dentro de los bordes de la cancha, la línea de la cancha, y trabaja para ambos equipos, siendo parte de la recepción y luego del pase para quien tenga posesión de balón. Esas son situaciones reales y ahí estoy viendo situaciones específicas de un deporte en particular de manera global, pero en una situación ya acercándonos a la realidad de juego. Nadie tiene cara de duda. ¿Me expliqué bien con esa última parte, no? Ahí lo entendí Sí, yo. es que estaba volviendo a revisar la guía y leyendo esa diferencia de polarizando la atención y modificando la situación real. ¿Ya? Que también tenía dudas igual que la Paui. Pero piensen ustedes, por ejemplo, cuando tuvieron iniciación al aprendizaje deportivo, seguramente también trabajaron aspectos que son reducidos, ¿cierto? En juego reducido, y seguramente destacaron algún elemento, o el profesor en ese juego reducido quería destacar alguna o acción táctica o algún fundamento básico en particular que no haya sido internalizado completamente por los estudiantes. Y chiquillos, los aspectos que son de analíticos, sintéticos, si bien son antiguos, pero son súper útiles. Porque quienes nos hemos movido en el ámbito del deporte como deportista en algún momento de nuestra etapa, sabemos que el proceso pedagógico de la enseñanza del deporte sigue rutas de aprendizaje de los fundamentos. Las vamos a ver el próximo año en Didáctica 3 y esas rutas son súper interesantes porque ahí me permite ver la globalidad del juego para la iniciación del deporte y luego sacar al estudiante que tiene dificultades técnicas o tácticas de una de las rutas y hacer solo trabajos analíticos con él. O un grupo y hacer trabajos polarizando la atención en un aspecto del juego, mientras el resto sigue jugando. ¿Ya? Eso, profesores y profesoras, ¿las guías fueron claras o no? ¿Son claras? ¿Son entendibles? ¿Comprensibles? Sí. Sí. Yo por lo menos tenía esa duda cómo quiso interpretar el tema de la habilidad 1, cómo separó el tema de lo analítico. No lo había entendido bien. Ese analítico progresivo, por ejemplo, después usted lo subdivide como habilidad 3, partes ABCD, Sí. y después dice analítica secuencial, A/A más B, /A más B más C, /A más B más C más D. Entonces como que esa no... Claro, el No tema había de la entendido, habilidad si no- 1, 2 y 3 se refiere a que son habilidades distintas, nada más Sí. con eso, ¿ya? Pero es una misma habilidad que se va dividiendo, ¿ya? Ujú. Profesor y profesora, yo bajo mi perspectiva creo que fue bastante provechoso la clase, ¿ya? La próxima semana, para no agobiarnos también con el tiempo, vamos a partir el martes con trabajo de constitución de pequeños grupos, y eso nos va a permitir dar el pase para aprendizaje cooperativo, y ahí estaríamos martes y jueves, y ahí ya trabajamos de manera asincrónica con la construcción de los mapas y la preparación de la prueba, ¿ya? Tal como acordamos. ¿Alguien tenía preguntas sobre la prueba? La puse al principio, creo que fue la Florencia. Sí, no, la prueba van a ser casos prácticos sobre estrategias. Por ejemplo, el caso que nos planteó Matías hoy día. Le vamos a preguntar, bueno, el mismo caso, un profesor quiere enseñar el ataque en el voleibol y por tanto dividió en 3 partes, A, B y C, y comenzó enseñando por la B. ¿A qué estrategia corresponde? ¿Analítico puro, secuencial o progresivo? Ninguna de las anteriores. 1 y 2, 2 y 3 son posibles.
Esa es la prueba. Llevar a casos Ah, ya. prácticos, a casos, Y que había puesto si la prueba era con la materia de todo el semestre. Eso era. no, solo estrategia. Ahí van a entrar las presentaciones que hemos visto de estrategia, la guía de aprendizaje, hasta aprendizaje cooperativo. Es en dupla la Ah, ya. prueba, por si acaso, así que más tranquila, es de aplicación en definitiva. Es una prueba corta además, ¿ya? Y el mapa conceptual también es de estrategias didácticas, ¿ya? Ojalá lo puedan vincular entre todo lo que es calidad en educación física y estrategias didácticas. Ahí hagan su Incluso habían unos mapas como de ejemplo. ¿Cómo? Habían mapas de ejemplo, me refiero. Me Creo parece que que había uno que otro PowerPoint que estaba con mapas conceptuales de generaciones anteriores. puede ser, me Sí, parece que sí, sí. porque vi un mapa de la Inti, vi otro de la Inti Federici, otro de otros chiquillos. Y Sí, muy buen mapa, entonces, si hay es un de la PPT Infinity, muy con buen varios mapa. mapas. Ya, profes, muy provechosa la clase. Próximo martes, entonces, partimos con constitución de pequeño grupo, las bases conceptuales y luego con aprendizaje cooperativo para ir finalizando. ¿Ya? Un abrazo, cuídense. Sofía nos Despejó el desconectamos. pueblo, Ya, profe, profe. despejó el pueblo. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, Gracias. Ripamonti, que Chao. vaya Grande bien. Catherine, grande Chao. Catherine. Goodbye, Ripamonti. See you, Catherine. See Estaba you. hablando como brasileño. Chao, chao. Chao, profe.